Muy buenas noches, ya estamos de vuelta, queridos espectadores, una semana más en este pueblo abierto. La semana pasada, con eso de los días festivos, hicimos Rabona, pero mira, aquí estamos, en esta semana en la que también estamos ya en la previa de las fiestas, tanto esta como la próxima. Vamos a estar fieles a nuestra cita con este espacio de la noche del jueves, ya saben. A diario estamos pendientes de la información, en los servicios informativos de esta casa. Estamos pendientes de todas las cuestiones sociales, culturales, que tienen que ver con esta comarca en espacios como el Club de la Buena Gente. Preparamos nueva programación que pronto conocerán con otras materias que creemos que os resultarán interesantes, poco a poco. Vayamos conociéndolo. Pero también tenemos este espacio en el que cada noche de jueves nos gusta hacer esa parada, yo lo llamo así, una parada, un paréntesis, las prisas de la información del día a día, para en profundidad hablar de nuestros pueblos, de lo que tiene que ver con el tema de la política, por supuesto, pero sobre todo también con la vida de nuestros municipios. Ya saben, protagonistas cada semana, pues uno o dos pueblos de la comarca de la Sierra, en el que con sus responsables políticos analizamos su situación. Esta semana vamos a comenzar por un municipio de nuestro entorno que se encuentra dentro del radio de cobertura de Canal Sierra de Cádiz, que cada vez es más amplio y que seguimos trabajando para que cada vez sea más amplio y algún día seamos capaces de decir que cubrimos toda la Sierra de Cádiz, que ese es nuestro objetivo. Estamos en ello, a ver si es posible. Decía, hablamos de Puerto Serrano, precisamente un municipio, bueno, pues que poco a poco intenta sacar la cabeza, ver la luz en lo económico. Nos referimos porque la complicada situación económica que el ayuntamiento está viviendo y ha vivido en los últimos años, pues le ha hecho incluso en ocasiones ser protagonista de muchas noticias por impagos de nóminas, por ejemplo, y demás, y que poco a poco pues parece que intenta por lo menos decir, ojo, que yo estoy aquí, que estoy aquí también de esta forma y que quiero que se hable de mí de otras cuestiones, de las que hablaremos hoy, de fiestas, por ejemplo, de su carnaval muy conocido, de otras celebraciones. Ya tenemos a la vuelta de la esquina el toro del día 1, la primera suelta de toros de toda España que se hace aquí en Puerto Serrano, porque así se comienza el año festejando y celebrando. Así que muchas otras cuestiones las abordaremos esta noche, pero también hablaremos de cuestiones como la deuda y como la situación económica del consistorio. Para hablar de eso tenemos con nosotros al alcalde de la localidad, Miguel Ángel Carrero. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Antonio. Decía yo que poco a poco intentáis sacar la cabeza. Exacto, poco a poco, muy poco a poco. Quizá un poco más lento de lo que nosotros nos gustaría, pero no es menos cierto que también es importante que cada paso que andemos sea con pie firme y no vayamos a caer en errores del pasado. Entonces sí que hemos encontrado la situación económica del ayuntamiento quizá un poquito peor de la que esperábamos, pero bueno, aquí estamos, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil y aquí estamos con nuestro compromiso, dispuestos a cumplirlo y a intentar de arrojar luz en nuestro ayuntamiento y por tanto facilitarle un poquito la vida a los vecinos, a los bolicheros y a las bolicheras. Hablamos de, creo recordar que eran 7 u 8 nóminas prácticamente atrasadas, encierros no de trabajadores pidiendo la nómina, sino de exalcaldes y concejales, de gente cercana a la formación pidiendo una solución externa siempre a la Junta de Andalucía, a otras administraciones. Ese clima parece que ha parado en este año y medio, ¿no? Ha desaparecido ese ambiente, no sé si porque se va viendo una mejoría o no sé por qué razón. Efectivamente, Antonio, yo creo que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y creo que deben tener en cuenta todos los telespectadores y quienes hoy nos estén viendo, ¿no? Hay algo a tener muy en cuenta que es de dónde partimos, de dónde parte esta corporación y de dónde parte este equipo de gobierno, así como Puerto Serrano en general, ¿no? Nosotros partimos de que ganamos unas elecciones en las que un par de meses antes, quizás mes y medio antes, yo creo que era prácticamente la situación del ayuntamiento caótica, una situación en la que, bueno, conocimos todo el mundo, nosotros de primera mano allí como vecinos,
pero vosotros, la Sierra de Cádiz, y yo creo que esto tuvo eco a nivel nacional, en la que conocimos por diferentes medios de comunicación, bueno, la situación de desesperación, yo lo llamaría así, dentro del consistorio, y el encierro que se vivió en las puertas del ayuntamiento. Todo esto provocado por una situación de inestabilidad, ya no solo económica, sino incertidumbre por parte de los trabajadores de cuándo iban a cobrar y cuánto iban a cobrar. Ese es el punto de partida. En ese punto de partida, desde que nosotros comenzamos nuestra gestión, en ese punto de partida, el anterior equipo de gobierno, que junto con los trabajadores que deciden encerrarse en el ayuntamiento e intentar hacer este llamamiento, y yo digo llamamiento entre comillas, porque nosotros entendemos que la situación del ayuntamiento venía de la mano precisamente de quienes lo estaban gestionando. Esa es nuestra opinión. Sin embargo, ellos pues se encierran en el ayuntamiento en un acto legítimo y respetable, pero que nosotros entendemos que bueno, nos chocaba mucho porque eran precisamente quienes se estaban encerrando, los que entendemos que fueron los que llevaron al ayuntamiento a esa situación y a los trabajadores. Bien, ¿qué es lo que se reivindicaba en aquel momento? Se reivindicaba, creo recordar que eran los anticipos de recaudación, es decir, en aquel momento a las puertas de unas elecciones se estaba pidiendo que Diputación nos adelantara lo que sería la recaudación de final de año o incluso de este mismo año, y se pedía el que por parte de la Junta de Andalucía se le hiciera unos pagos de una serie de deudas que al parecer pues había pendiente. Bien, esa es la situación en la que nos encontramos. Queremos recordar que por aquel momento se le adeuda a cada trabajador una serie de nóminas diferentes, porque habían algunos que tenían una serie de anticipos pedidos, en fin, estaríamos hablando entre 4 y unas 6 nóminas, ¿no? Dependiendo del trabajo y demás. Que no todo se le debía igual. No, exacto. Que tiene WhatsApp también, que el ayuntamiento te deba 6 y estemos diciendo, es que había anticipos habían algunos, anticipo del atraso. No era generalizado, pero sí que había algunos anticipos y demás, pero es curioso, ¿no? Sí que es verdad que nos llamaba mucho la atención. Y bueno, yo creo que la situación de desesperación de los trabajadores era total, ¿no? Porque cuando a ti te adeudan tantas nóminas y tú no tienes la certeza de cuándo te van a pagar y cómo. Sí, 3 alcaldes en una legislatura, efectivamente, encierro, la situación era un poco convulsa, ¿no? Convulsa y caótica la llamaría yo. Si recuerdan el debate, Ruiz, Gómez y Francisco Galvin. Cuando estuvimos nosotros en el debate, acuérdate que estuvimos hablando de que bueno, nuestra prioridad era primero estabilizar el pago de las nóminas. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento automáticamente la primera prioridad era el pago de las nóminas. Pago de las nóminas porque tenemos más de 100 trabajadores, cada uno con su respectiva familia a su espalda, y entendíamos que nosotros le teníamos que dar cierta estabilidad a esas familias. No dejan de ser familias de Puerto Serrano. Por lo tanto, y nuestra obligación como ayuntamiento era pagarle lo que legítimamente ellos se habían ganado con su trabajo. Nosotros primero estabilizamos el pago de la nómina. A día de hoy, desde que entramos, todos los meses hemos pagado el equivalente al 100% de la nómina de la plantilla de trabajadores municipales. Digamos que se ha estabilizado el corriente. Bueno, el corriente, la nómina corriente, claro. Las nóminas traseras se siguen debiendo. Pagamos poco a poco, pagamos una parte de pagas extra que estaban ahí colgadas, pagamos también una parte también de alguna nómina, y en el momento en que tengamos posibilidad vamos a ir pagando también un 20%, un 40%, un 50%, lo que nos permita. Pero por lo pronto nosotros queremos que los trabajadores tengan esa estabilidad, de que van a llegar a final de mes o antes y van a tener ingresada su nómina. Hemos ideado un sistema de pago en el que permita también a aquellos trabajadores que se vayan incorporando ahora, bien por sustitución o bien por bajas que se produzcan en la plantilla, pues al menos que sí puedan cobrar un 50% de su nómina. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque de otra forma tendrían que esperar a 6 meses para poder empezar a cobrar su nómina, porque tendríamos que estar pagando las nóminas antiguas, y bueno, y el que se incorporara ahora, tú imagínate que tú vienes a sustituir. Claro, que vosotros realmente estáis pagando, entre comillas, lo que yo decía, y ahí entiendo el matiz que tú me hacías, la nómina corriente, pero en realidad no es la corriente, sino que pagáis la primera que se debe de hace 6 meses, luego la siguiente, que pagáis una nómina al mes, pero vais con atraso. Por lo menos, claro, con mucho atraso. El que llega
pues tendría que cobrar dentro de 6 meses. Claro, eso para nosotros sería, bueno, tú imagínate que yo te llamo a ti como administración para cubrir una plaza o de 15 días, de 20 días o de un mes. En junio. Y tú cobrarías en junio, claro, tú dirías, bueno, ellos me compensa. Claro, entonces hemos ideado un sistema de pago que entiendo también que quizás, pues bueno, tenemos que buscar un poquito la fórmula para que todo el mundo vaya adquiriendo o cobrando parte de su salario, ¿sabes? Pero la plantilla de trabajadores tiene garantizado el 100%. Y claro, si vieron o si visteis en los últimos datos que salían en prensa sobre el periodo medio de pago, que el Ayuntamiento de Puerto Serrano era uno de los que tenían más en pagar, pero es que en ese periodo medio de pago entra también la deuda con esas nóminas. Es decir, que nosotros, si no debiéramos esas 6 nóminas o 5 nóminas ahora mismo, pues tendríamos seguro, nuestro periodo medio de pago sería mucho menor. Entonces eso también computa. Ese es, ya digo, el punto de partida. Nuestro objetivo primero que nos marcamos es estabilizar las nóminas. Eso a día de hoy podemos decir que se ha hecho. Que se ha conseguido. Se ha conseguido. Y luego, pues bueno, tenemos otra serie de cuestiones ahí pendientes, que son deudas con la Seguridad Social, también muy importante, y con la agencia tributaria. Eso no hace mucho que mantuvisteis un encuentro incluso en Madrid, ¿no? Fuisteis a llamar a las puertas del Ministerio solicitando, supongo que algún acuerdo de pago, algo parecido, ¿no? ¿Habéis conseguido algo al respecto? ¿Estáis pendientes? ¿Cómo está esa situación, Miguel Ángel? Efectivamente, la deuda con la Seguridad Social, que está por encima de los 2 millones de euros, la deuda de Seguridad Social, agencia tributaria y una serie de proveedores que estaban también por ahí, lo que provocan es que todo el dinero que el Estado le daba al Ayuntamiento ahora no nos lo da. La participación de los impuestos del Estado conocida, que es del dinero que todo el mundo paga en su declaración de la renta vía impuestos, pues hay un porcentaje que le pertenece al Ayuntamiento. El Estado, como es quien lo recauda a nivel nacional, pues llegado el momento, cada mes te paga a ti ese dinero, esa parte. Sin embargo, Puerto Serrano no recibe absolutamente nada porque se destina a pagar deuda. Efectivamente, de ese dinero, que haciéndolo en cuenta redonda y para que todo el mundo venga a entender más o menos cuánto significa, estaríamos hablando de que el Ayuntamiento de Puerto Serrano ahora mismo está perdiendo o deja de ingresar al año aproximadamente 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros... Que su nómina era de 100 y estaríamos hablando de 100, 115.000 euros, 113. Por eso digo que en cuenta redonda... Es decir, el 70 o 80% del coste anual de la nómina ya estaría cubierto si tuviera la PIE. Efectivamente. Solo. Eso ahora mismo lo tenemos retenido al 100%. Al 100% porque, claro, el Estado lo que dice, bueno, si usted, Ayuntamiento de Puerto Serrano, tiene una deuda conmigo, pues yo lo que hago es no ingresarte este dinero. Con este dinero voy pagando una parte de Hacienda, una parte de una Seguridad Social, otra parte a proveedores, y bueno, y en esa estamos. Ahora mismo creíamos que era fundamental liberar por lo menos una parte, ¿no? Por lo menos una parte que nos permitiera ir cumpliendo con la Seguridad Social, porque es nuestra obligación como administración, y aparte, pues lo que vaya restando, lo que nos vaya quedando, pues irlo invirtiendo en pago de nómina, en pago a proveedores, que también tenemos una deuda importante con los proveedores en el municipio, y entonces esa prácticamente era nuestra intención. Así pues nos vamos... Respirar un poco también, ¿no? Pero claro, supongo que el Estado, para que te crea, para que se firme, tiene que tener algo, ¿no? Porque si yo te voy a dar facilidades que ya se han dado en otras ocasiones y no me vas a pagar, ¿para qué te doy facilidades si vamos a llegar al mismo punto? Y ahí supongo que estaréis en la pelea, ¿no? Efectivamente. Nosotros cuando nos vamos a Madrid de bruces, lo primero que nos vienen a comentar es que el Ayuntamiento de Puerto Serrano, con anterioridad, ya tiene antecedentes de incumplimientos de acuerdos. Es decir, poco más o menos nos están diciendo, mire usted, alcalde, Puerto Serrano ya nos dijo una vez que iba a cumplir con los acuerdos y no lo ha cumplido. Entonces, como... Y vulgarmente, como se dice, el ayuntamiento debe hasta de callarse. Claro, entonces, bueno, yo, ¿cuál fue mi contestación? Mire usted, nosotros no venimos aquí con un catálogo de buenas intenciones, porque a la hora de venir a pedir todo el mundo estamos dispuestos a cumplir, todo el mundo lo vamos a hacer bien. Yo no vengo con ese catálogo de buenas intenciones. Nosotros venimos ya con una gestión hecha de casi un año, y aquí están nuestros números. Nuestros números son ajustes económicos, estricto control del gasto, estamos pagando a Seguridad Social
por lo menos una parte que antes no se pagaba absolutamente nada, que yo recuerde desde antes de 2014 los ingresos a Seguridad Social están en 0 euros. Nosotros desde que entramos, en el momento que estabilizamos las nóminas, nuestro segundo objetivo era intentar pagar a Seguridad Social y Hacienda. Hacienda se va pagando el corriente, Seguridad Social hemos pagado ya más de 200.000 euros en Seguridad Social, cuando ya digo que aproximadamente en 2014 no se pagaba un céntimo. Y entonces ellos, ya con los datos sobre la mesa, con nuestros datos económicos y con el apoyo también de los servicios que pone a disposición a los municipios, el CAEL que se llama, la excelentísima Diputación de Cádiz, cuando ellos vieron nuestros datos económicos, la proyección o progresión a años vista y nuestro compromiso, que esta es otra, yo cuando estuve allí le dije, mire usted, yo me comprometo en mi periodo como alcalde. Mi legislatura supuestamente termina dentro de 2 años. 2 añitos. Yo me comprometo estos 2 años, lo que nos queda, y ya yo no me puedo hacer responsable de lo que haga el próximo equipo de gobierno. Mi compromiso es lo que dure mi gestión como alcalde. Y bueno, ellos valoraron los datos y le dijeron que lo veían, que le parecían unos datos razonables, que veían que desde el ayuntamiento había un compromiso serio por atender no solo los requerimientos de Hacienda y Seguridad Social, sino porque tenemos un compromiso serio con nuestra administración como gestores de lo público. Hay que recordar que el dinero del ayuntamiento no es ni el dinero del alcalde ni el dinero de los concejales, es el dinero de los 7.000 y pico, 7.200 habitantes de Puerto Serrano, de los bolicheros y de las bolicheras. Por lo tanto, mi obligación como alcalde y la obligación de los concejales es mirar por cada céntimo del ayuntamiento casi con más interés que si fuera el nuestro propio. Es decir, nosotros, y ese fue mi compromiso con ellos. Estamos ahí en un momento en el que Seguridad Social prácticamente da por buenos nuestros datos, pero la agencia tributaria nos dice que de un tiempo atrás tenemos que estar al día con la agencia tributaria. Es decir, que ahí nos encontramos el escollo en el que vamos a tener un poquito más de dificultades a la hora de negociar lo que es la liberación de la PIE. Es decir, ellos nos han dicho, aquí prácticamente si se quiere negociar la liberación de la PIE tenéis que pagar los 300.000 euros que nos debéis. Inconveniente, que el ayuntamiento no tiene esos 300. Para pagar esos 300.000 euros. Entonces, pues... Que en esa andáis. En esa estamos. Nosotros hemos presentado un recurso y creemos, bueno, somos optimistas en este aspecto. Yo creo que nosotros somos peleones y no nos vamos a detener en esta andadura, ¿no? Para que lo entiendan los vecinos que nos escuchan, que ahora mismo a lo mejor los tenemos locos un poco con los temas. Si usted me debe a mi dinero y gana 1.000 euros al mes y yo le quito los 1.000 euros al mes, pues resulta que usted ni come, ni viste, ni viste a los niños, ni los puede sacar de paseo, con lo cual es un auténtico desastre. Y además tampoco me va a pagar los 1.000 euros. O sea, que va a terminar haciendo cualquier cosa, pero no me va a pagar los 1.000 euros. Si yo le dejo que me lo vaya pagando a 500, pues usted hace el esfuerzo, yo también lo hago, tardo más en cobrarlo, pero al final lo puedo cobrar. Y eso es lo que está peleando el Ayuntamiento de Puerto Serrano, ¿no? Voy a pagarlo, pero si me dejas un poquito de aire, pues podré pagarlo mejor. Y lo entiendo, y lo entiendo porque ya digo, es nuestra obligación pagar y yo creo que eso se ha desatendido. Un ejemplo muy claro y muy gráfico que nos lo encontramos justo al aterrizar al ayuntamiento es que necesitábamos material de limpieza y no se nos vendía. Una bayeta la tuvo que comprar el concejal de su bolsillo, porque es normal. Si tú como proveedor, el ayuntamiento te debe a ti 12.000 euros por decir algo, pues te debo yo a ti 12.000 euros como institución, tú dices, bueno, es que yo tengo 12.000 euros de mi negocio, está en la calle. Como mínimo págame el euro de esta bayeta y uno de lo que me debe, claro, y entonces te la vendo. Claro, entonces nosotros estamos en eso, hemos llevado un control estricto del gasto, vamos pagando a los proveedores en la medida de que podemos. Porque tampoco habéis acogido planes de pago proveedores estos que salieron. No, porque no, el ayuntamiento no reunía las condiciones para acogerse con todas las deudas que teníamos, la estabilidad presupuestaria y los ingresos pues no daban para ello. Y dije, bueno, vamos a ver, esto es como todo, la cifra no se la estamos enseñando a cualquiera que vaya por la calle. Las personas que estudian esos datos económicos, vamos, yo me sorprendí cuando estuve en Madrid, sabían casi más que yo de mi ayuntamiento. Es decir, que esos datos se miran con lupa y ellos ven la viabilidad que tendría el que nosotros nos acogiéramos a un pago a proveedores. Digo, bueno, pues ustedes no tenéis ni para pagar, ¿cómo vais a pagar un pago a proveedores? Claro. Entonces ahí, pues bueno, esas son dificultades. Año y 6 meses ya de legislatura, quedan 2 añitos y medio.
¿Cuáles son esas bonanzas de las que nos habla el alcalde? ¿Cuáles son esas mejorías económicas de las que nos habla el alcalde? ¿Qué se ha conseguido avanzar en ese año y medio? Miguel Ángel, al margen de lo que ya hemos dicho, claro, que es importante, estabilizar la nómina, que los trabajadores cobran, pero ¿qué argumentos les habéis presentado a Madrid diciendo, oye, mira, yo debía tanto, debo un poco menos, he hecho esto y ahora esto otro? Mire, para comenzar, la liquidación del ayuntamiento en el año 2015, en 6 meses, durante los 6 meses de gestión que tuvimos, liquidación del año completo, pero yo valoro la gestión nuestra. Claro, porque llegasteis el 13 de junio, ya había media legislatura, además con anticipos y demás, supongo que estaría el dinero del año comido, que era lo que suele pasar en los ayuntamientos, supongo, ¿no? Efectivamente, el resultado de la liquidación nuestra en el año 2015 fue de 600.000 euros positivos. El ayuntamiento, la línea que seguía en el año 2014 y en el año 2013 era de unos 700.000 euros negativos en los 2 años. Es decir, eso ya es un dato muy significativo. ¿Y en este 2016 más o menos ya tenéis una estimación? Todavía no lo tenemos, pero de hecho el secretario estaba trabajando en estos días ya haciendo una valoración, pero todavía no tenemos los datos que reales. No es que le sobre de dinero al ayuntamiento, no, entiendo, ¿no? Sino que se ha realmente ingresado un poco más de lo que se gasta y se va a destinar a ir solventando esas deudas que decimos. Efectivamente, ahí vendría la otra parte, que es el ahorro neto del ayuntamiento, en el que nosotros en el año 2015 terminamos con un ahorro neto, creo recordar, de por encima del 1.000.000 de euros. Es decir, ahora ahorramos más de lo que gastamos, que luego, como tú bien dices, esto es en papel, porque ahí tenemos todas las nóminas por pagar y bueno... Y es que lo digo porque los vecinos pueden decir, ¿y dónde están esos 600.000 euros? Mañana voy al ayuntamiento y decirle, oye, ¿cómo que no hay dinero? Has dicho en la tele que aquí hay 600.000 euros. Estamos hablando de cuentas que se hacen en papel, porque lo que se hace es que se quitan deudas. 600.000, efectivamente, 600.000 euros que se van quitando deudas, que se pagan otras, por ejemplo. No hace mucho, los vecinos recordarán cuando iban al ayuntamiento y allí había un generador para dar luz al ayuntamiento, porque nos cortaban o bien la luz del pabellón o cortaban bien la luz del propio edificio público, lo que es el ayuntamiento en sí, la casa consistorial. Propio alquilado, que al final era más caro que la luz, ¿no? Efectivamente, bueno, pues esto porque venía motivado, obviamente todo el mundo lo sabe. ¿A ti por qué te cortan la luz? Pues lo digas porque no la paga, ¿no? Nosotros este año hemos reconocido una factura de la compañía suministradora por valor de 115.000 euros, aproximadamente, estaríamos hablando, por encima de los 100.000 euros. Por esas cantidades la compañía suministradora tenía al ayuntamiento denunciado. ¿Eso es lo que se le debían en global? No, ojo, eso eran facturas que estaban ahí, pero que el ayuntamiento no la había reconocido como deuda. Ajá. Entonces que la deuda global sería mucho más alta, claro, más alta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llegamos a un acuerdo con la compañía y comenzamos a pagarle. Ellos ven que por parte del ayuntamiento hay voluntad de pago. Pero dame luz. Que ahí está. Y entonces nosotros a día de hoy no hemos recibido. Generador. Efectivamente. Que os costaría un dinerito también, supongo, el generador. Hombre, yo todavía no me he parado a hacer los cálculos, pero gratis seguro que no es. Que no está. Luego tenemos también otra serie de pagos con la Seguridad Social, como te he dicho, que no se estaban atendiendo, y eso a nosotros lo que nos facilita es la negociación con la Seguridad Social. Proveedores, muchos, como te digo, teníamos prácticamente las puertas cerradas. Nuestra voluntad de pago, sean 500 euros, sean 2.000, se ve por parte de los proveedores. Entonces los proveedores están dispuestos a seguir ofreciéndote sus servicios. Que es lo que decíamos antes, si me debes 12.000 y te voy a vender 5 más, por lo menos págame 6. Para que ya me debas 11.999, ¿no? Pero no me sigas haciendo crecer la pelota, que entonces tengo la pinta de... Nosotros sacamos una oferta... de que estoy haciendo el canelo. Hombre, es que imagínate, tú estás poniendo dinero de lo tuyo en la calle sin recibir nada a cambio y bueno, y tú tienes que comer igual que yo. Claro. Entonces, luego sacamos también licitaciones, hacemos ofertas públicas para lo que es los contratos de suministro. Eso abarata mucho el contrato sin que perdamos calidad. Es decir, por un mismo servicio de limpieza, por poner un ejemplo, de limpieza de lo que es el canal que recoge la agua y que actúa como cinturón de protección del municipio, pues prácticamente el mismo servicio de limpieza del canal
lo hemos sacado por la mitad de precio. Donde antes se pagaban 7.600, 7.000 y pico euros, nosotros hemos pagado 3.000 y poco. Es decir, que es gestión pura y dura. De aquí, de allí, de aquí, de allí, y al final ir avanzando poco a poco. Exacto. Entonces lo que hacemos es, primero, apretar en el sentido del control estricto del gasto, y luego lo que gastamos procuramos que sea una buena inversión. Proveedores de la residencia nuestra de mayores cobran. Los proveedores sirven y puntualmente pues van cobrando. Esos son los datos. Yo creo que positivos son todos, o casi todos, pero los más visibles, sobre todo porque el vecino lo percibe directamente, son este tipo de cuestiones, pagos directos a proveedores y más. Porque además la mayoría de los proveedores en todos casos serán vecinos con su pequeña tienda, Tú piensas, un vecino que pueda tener una tiendecita pequeñita donde hay un único trabajador que es propietario del negocio. Si el ayuntamiento le debe 15.000 euros, pues te da beneficio, ¿no? Un año casi. Te voy a poner un ejemplo muy simple. El ayuntamiento debe materiales de pintura y demás 80.000 euros. ¿Qué empresa soporta eso? Hubo una época en que, bueno, el alcalde era bueno porque allí había pintura. Pero bueno, allí está la pintura para pagarla. Es decir, yo ahora mismo puedo hacer, y mi equipo de gobierno podemos hacer el equipo de gobierno más bueno del mundo, hipotecando el ayuntamiento pues, hasta el cuello. Y luego, ¿quién viene a pagarlo? Las latas de pintura que están ahí por pagar, ¿esas quién las paga? ¿Esa quién las paga? ¿La paga el ayuntamiento porque tenga allí una maquinita de hacer billetes? No, esa la pagan los bolicheros y las bolicheras con sus impuestos. Es decir, que una lata de pintura no es porque el alcalde... No, eso es porque lo pagamos todo el pueblo. Entonces, bueno... Vamos a hacer una primera pausa para la publicidad, Miguel Ángel. A la vuelta vamos a seguir hablando de Puerto Serrano, no se vayan, unos pocos minutos. Vean los consejos publicitarios, que ahora llega el momento de las compras y demás. Y aquí en Canal Sierra de Cádiz está lo mejorcito de las empresas de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ahora volvemos.